ustedes, muchas gracias por asistir. Estamos muy contentos de que estén aquí el día de hoy con nosotros platicando sobre este libro. Y vamos a dar inicio presentando aquí a los compañeros que me acompañan en la mesa. Aquí a mi derecha, Jimena Pérez Ortega. Más a la derecha, más adelante, Soguamina Gloria Murillo Flores. Después, nuestro buen amigo Ricardo Reyes Chilpa y nuestra gran amiga, maestra Abigail Aguilar. Aquí a mi izquierda, siempre a la izquierda, el compañero Carlos Solaluque, un gran amigo y compañero de muchos años en estos menesteres. Vamos a dar inicio, por supuesto, agradeciendo, como decía antes, su presencia aquí, la presencia de mis compañeros también en esta sesión, y agradecer también al Seminario Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural, particularmente a Marta, todo su apoyo para que ustedes estuvieran aquí. Todos los carteles que se circularon fueron gracias al empeño de Marta y los colegas del Seminario Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural. Vamos entonces a comenzar. Yo, como habíamos platicado, más o menos, hacemos un conjunto de intervenciones y trataremos de dar tiempo para sus preguntas, respuestas, sugerencias, propuestas, ideas y demás. Voy a dar entonces la palabra en primer lugar a la maestra Abigail Aguilar Contreras. Agradezco mucho la invitación a Carlos Sola y a Arturo Argueta por venir hoy en un día tan hermoso como es el 1 de marzo y sobre todo por el tema que tenemos que platicar por acá, que es las plantas medicinales de México, que siempre es un tema que causa sensación. Ya lo estoy viendo con todos los compañeros, ustedes que asistieron a este evento, pero también quiero presentar al presentador, porque el presentador nos presentó, perdón todas las redundancias, pero está mal escrito su nombre. Su nombre es Arturo Argueta Villamar. Claro, ya sí nos hicieron primos, ¿verdad? Con el Aguilar, pero para los que lo conocen y los que ahora lo comienzan a conocer, es el doctor Arturo Argueta Villamar. Gran amigo, colaborador y igual que Carlos Sola, que hemos estado en el frente de la batalla siempre pro lo que es la cultura ancestral de nuestro país en el campo de la medicina tradicional de nuestro querido México. El libro Plantas Medicinales de Uso Tradicional en la Ciudad de México no se los voy a describir, sino al contrario, los invito a que lo pongan. Es muy bueno y solamente les puedo decir lo siguiente. Muchas veces se cree que en una ciudad tan cosmopolita como esta y con tantos millones de habitantes por todo lo que es la población suburbana, pues que eso de las plantas medicinales pues como que no existe, como que es la magia, como que nadie sabe de ello. Y sin embargo, todo lo que es la Ciudad de México, si nos ponemos a observarla, tiene jardines, tiene banquetas donde crecen las plantas, y justamente aquí tengo a un colega que fue mi tesista, Miguel Flores, que está haciendo un librito sobre las plantas de las banquetas de la Ciudad de México. Entonces, ahí hay una flora medicinal también. Y todas las sierras que nos rodean, que se circunscriben a esta área geográfica del país, que es la Ciudad de México, el Distrito Federal, y que nunca lo tomamos en cuenta por lo artificial en lo que vivimos. Siempre estamos con edificios, con casas, con muchas cosas que nos hacen perder la brújula, en donde
nos creemos ya parte de esa artificialidad y no recordamos que somos seres vivos como los animales, como las plantas, y que también esta ciudad tiene esa parte natural. Las sierritas, ustedes seguramente cuando no hay polución, ustedes ven el Ajusco, ven el Citle, ven las montañas del Tepeyac, y ahí hay plantas medicinales. Sin embargo, en esta ciudad, pues obviamente no se daría abasto en la demanda que es la planta medicinal. Por lo tanto, existen los mercados. Y en los mercados encontramos, según los datos de este libro, más de 300 mercados en los cuales siempre hay un puestecito de flora medicinal. Y ahí vamos a ver esta demanda. Y esta demanda ha cambiado mucho. Se los digo por la experiencia que tengo. Cuando solíamos ir, Carlos y yo, al Mercado Sonora, allá en La Merced, hace más de 35 años, y comenzábamos a hacer un primer inventario de esa flora medicinal que se vendía. En esa época, la demanda era principalmente para enfermedades del aparato digestivo, para enfermedades del aparato circulatorio y párenle de contar. Y en cambio ahora viendo este libro, viendo este registro de flora medicinal que se vende en los mercados de la Ciudad de México, encontramos muchas plantas que sirven para nuevos retos médicos, como son las enfermedades metabólicas, la diabetes, todo lo referente a ella, estos síndromes, que ahora es un síndrome metabólico, que es la diabetes, y todo lo que es, y que creo que es muy importante resaltar, todo lo que es el nerviosismo, que para los médicos viene siendo o una cuestión de tensión, de estrés, o una cuestión también que puede ser el estar apagados, el estar tristes, que es la depresión. Entonces, hace 35 años no se veía esto, o si se veía era muy poquito, y ahora se nota más, y por lo tanto van surgiendo nuevas plantas medicinales que se venden en estos puestos de la Ciudad de México. Prueba de ello, tenemos plantas que vienen de lo que es la parte desértica del país, como es el huereque, que es una raíz justamente, y que hay una gran demanda de ella para resolver problemas de niveles de azúcar, o sea, de diabetes. Esa planta en particular no existía en los mercados de este centro de la República Mexicana hace 35 años. Hoy existe. Y hoy existe, y quiero resaltar esto, quien descubre este cambio de uso que le daban al huareque, es aquí el maestro Santiago Xolalpa, que está presente, que hizo un trabajo para el Atlas de la Flora Medicinal Indígena, y entonces se encuentra que el huereque se usaba principalmente para la piel, pero que la población fue tomando sus estrategias, y como es una planta amarga, la comienza a usar para enfermedades dulces, como dicen las personas, y en este caso la diabetes. Y entonces Santiago hace un recuento de lo que fue el uso pasado del huereque y lo que en esas épocas de los años 90 se comenzaba a hablar del huereque para la diabetes en el norte de Sinaloa. Esto nos da a entender que el uso de las plantas como medicamento es un uso que va desarrollándose y evolucionando conforme las necesidades de salud que hay en la población, y en este caso la población de la Ciudad de México.
Eso es muy interesante porque lo vemos en este libro. Vemos cómo hay otras plantas que vienen de otras partes de la República y que ya la demanda está fuerte y hasta dice, probablemente vaya a ser una planta en vías de extinción, como el caso del guarumbo. El guarumbo sí, Carlos y yo, hasta cuando fuimos a colectar el guarumbo en la Sierra Norte de Puebla, se lastimó la espinilla porque teníamos que recolectar las hojas del guarumbo y se cae el árbol y lastima la espinilla de Carlos. Y entonces fuimos los primeros, gracias al trabajo etnobotánico que hacíamos y que seguimos haciendo, en el caso mío sigo haciendo, de ir a las comunidades y platicar con los sabios, como aquí presente doña Gloria, los presentes que están aquí, compañeros curanderos de México, platicar con los especialistas de la medicina tradicional popular y saber qué plantas son las que usan para determinados padecimientos. Y en ese caso se comenzó a ver que el guarumbo era para la diabetes. Y ahora la demanda aquí en el mercado de Sonora y los otros mercados de la Ciudad de México es muy fuerte. Por eso se dice probablemente en vías de extinción. A lo cual yo llamaría la atención a los agrónomos para que hicieran unos experimentos o lo que ellos saben hacer, ver las vías para domesticar estas plantas medicinales que son de vegetación secundaria o de vegetación primaria para tener realmente un producto que se pueda aprovechar, pero ya no que tenga ese peligro que en la actualidad tiene, por ejemplo, el guareque. Entonces, son ejemplos que nosotros vamos a ver en este libro, que aparte de lo que nos dicen de los usos del pasado, nos habla del uso del presente y nos habla realmente de la situación de salud de la Ciudad de México. Entonces, yo considero que este libro es una herramienta muy importante para todos aquellos que nos interesa en lo que es la flora medicinal de México y que nos interesa también la salud del país. Y lo digo por los médicos aquí presentes que ya se me volvieron herbolarios también y que ya son especialistas y que ahora sí que han transformado lo que es su disciplina médica, formal, académica, científica, y que han visto la bondad de tener un recurso accesible para la población mexicana, estudiarlo y decir, sí, tómese esta planta. Entonces, este libro es una herramienta principalmente para todos los que amamos las plantas y las plantas medicinales, la salud, y también para aquellos que son amantes de lo histórico. Aquí vemos la historia también de México en el sentido de por qué épocas ha pasado el estudio de la flora medicinal mexicana desde el punto de vista de la recolección y el registro desde el siglo XVI o antes y llegar hasta el siglo XXI con lo que nos cuentan acá de los trabajos experimentales, farmacológicos, fitoquímicos, toxicológicos también, que pueden tener estas plantas medicinales. Entonces, yo creo que estamos ante un guiño de ojo, en el sentido de, ojo, aquí en la Ciudad de México también existen las plantas medicinales. Gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación a Arturo Argueta y Carlos Sola para estar presente en esta presentación. Y bueno, precisamente Arturo y Carlos nos recuerdan en la presentación de este libro la profecía fallida del doctor Gonzalo Aguirre Beltrán, uno de los fundadores de la antropología médica en México, de que una vez que el Estado expandiera la biomedicina a todos los rincones del país, la medicina tradicional dejaría de practicarse y todos acudiríamos a la medicina moderna para atender nuestros padecimientos. Eso lo indican en el libro.
se infiere que una de las razones por las cuales no ha desaparecido la medicina tradicional es la resistencia cultural. Las plantas medicinales como parte del núcleo duro de la civilización mesoamericana. Y uno podría decir, tercos mexicanos que se oponen a la modernidad, ya olvídense precisamente de la historia, no sean necios. La verdad es que Cuauhtémoc era un emisario del pasado que se oponía a los inversionistas foráneos. Otra posible explicación es que algunos logros del sistema moderno de salud, como los vales para medicinas, pues realmente solo sean propaganda de partidos políticos supuestamente ecologistas y supuestamente revolucionarios, que en vez de generar políticas públicas de salud efectivas, reparten dádivas que luego cobran a precio de voto. O bien que el llamado sistema de salud es casi un recuerdo del pasado, de la época del nacionalismo revolucionario. Pero el dinosaurio aún está aquí, vivito y coleando, y maltratándonos, porque la realidad tangible es que hay que esperar por horas en condiciones inhumanas en los hospitales del IMSS, del ISSSTE, del DF, para recibir atención médica. O bien dejar una cuenta abierta, tarjetazo, en el Hospital Ángeles. Y lo del seguro de gastos médicos mayores, bueno, si es que se cuenta con también es un engorro burocrático con la aseguradora. Así que mejor hay que cuidar la salud y no enfermarse. Pero se supone que yo debería hablar de la química y la farmacología de 52 plantas medicinales usadas hoy día en la Ciudad de México. Recordar que a 20 años de la publicación del Atlas de la Medicina Tradicional Mexicana, no se había intentado un esfuerzo similar como el que hoy se presenta, y por el cual felicito sinceramente al equipo que lo hizo posible. Porque este libro representa un alto en el camino para conocer lo andado y avistar las jornadas futuras, tarea muy amplia, compleja y diversa, que aborda tanto la perspectiva de algunos de los actores sociales de la medicina tradicional mexicana, incluyendo a los académicos. Pero vamos al grano. Es de destacar que las 52 especies cuentan con estudios farmacológicos y químicos recientes. Si bien se citan, como ya lo mencionó Abigail, los estudios pioneros como del Instituto Médico Nacional a finales del siglo XIX y principios del XX, las investigaciones aquí reseñadas ocupan tanto espacio en cada monografía como el dedicado a la etnobotánica y etnomedicina, a los usos populares. Aunque solo 7 plantas, chicalote, hierbamora, nopal, ortiga, zapote blanco o suapatle, han sido estudiadas clínicamente, es decir, en pacientes. Y muchos de estos estudios fueron realizados por el Instituto Médico Nacional hace 100 años. Es necesario recalcar la importancia de contar con estudios toxicológicos, pero sobre todo clínicos, que garanticen la eficacia y seguridad de las plantas que se emplean medicinalmente. Los estudios farmacológicos y químicos apoyan, pero no sustituyen a los estudios clínicos, que podrían considerarse la meta final. Uno de los argumentos para rechazar la medicina tradicional y herbolaria ha sido la falta de documentación de experiencias clínicas exitosas, así que cuando existen datos se deben aprovechar al máximo. Por ejemplo, en el caso del nopal, usado en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, por cierto que este es un descubrimiento que hizo el IMEPLAN hacia 1970, un uso nuevo, como mencionaba la maestra Abigail, al nopal. La revisión de Basurto, Lorenzana y Magos, hecha en 2006, aborda 30 años de experiencias de diferentes investigadores con pacientes y donde se obtienen tanto resultados positivos como negativos, aunque los primeros son mayoría. En palabras del doctor Marte Lorenzana, médico, la conclusión al momento es que un paciente con diabetes mellitus moderada debe comer 400 gramos de nopal asado al día. Entonces, ese es el tipo de información que podríamos aprovechar después de 30 años de experiencia. Las 174 referencias bibliográficas originales citadas en este libro, la mayoría son de autores nacionales, es decir, colegas a los que muchos conocemos en persona, afortunadamente vivos y trabajando muy duro.
Sus contribuciones son fundamentales. Se citan libros memorables como Plantas Tóxicas de México, de la maestra Abigail Aguilar y Carlos Sola, aquí presentes, pero un buen número de contribuciones son artículos publicados en revistas científicas internacionales como el Journal of Ethnopharmacology, Phytotherapy Research, Safety for Naturforsch, Phytomedicine, etcétera, etcétera. Muy moderno. ¿Por qué, para qué y para quién esta información? ¿Qué significado tiene todo esto para los ciudadanos? Que en estas materias los mexicanos ya no somos tan guarines, o bien que los científicos, al igual que la clase política mexicana, está mentalmente colonizada y piensa y habla en inglés. Significa que los académicos asumen la medicina tradicional como herencia cultural o como hipótesis susceptible de examinarse científicamente. Que los científicos mexicanos se hablan de tú a tú, en English, of course, con las élites internacionales. ¿Que podemos hacer ciencia los mexicanos? La información reseñada es un reflejo de la producción científica nacional, la cual se incrementa a una tasa de 8% anual. Pocas cosas crecen en el país a esa velocidad. Significa que se ha avanzado notablemente en el conocimiento de las propiedades de los extractos de las plantas, in vitro y en tubo o en caja PET. Experimentos con extractos, con células, tejidos, órganos aislados y enzimas, es decir, con las sustancias naturales que controlan una reacción química en los organismos. También que se ha creado una gran cantidad de información in vivo, esto es, en animales de experimentación, como los ratones, pero poco en pacientes. Lamentablemente, uno de los cuellos de botella para la medicina tradicional y herbolaria es que solo se documentan las experiencias clínicas de manera oral y si es en forma escrita, no sigue los patrones convencionales. Desde mi perspectiva, es completamente factible decir que hoy día la ciencia y tecnología nacionales efectivamente pueden contribuir a la validación de antiguos medicamentos y crear otros nuevos. Sin embargo, a pesar de la fortaleza en las áreas social, botánica, química y farmacológica, el área clínica está muy descuidada, tal vez por la dificultad para cumplir con los comités de ética para realizar estudios en pacientes, tal vez por la falta de interés de los médicos clínicos, pero sin ellos no será posible validar antiguos remedios y crear nuevos medicamentos. La información disponible y los trabajos de los colegas de las ciencias sociales también nos recuerdan implícitamente que es necesario escribir los conocimientos generados en las lenguas nacionales, empezando por el español o castellano, y que si algún sentido tienen estos esfuerzos, como diría Arturo Argueta, es aspirar a la utopía posible. Populismo echeverrista, aspirar a contar con una política centrada en la idea de la salud como derecho humano, no como negocio, ni como gasto inevitable y próximamente inviable, pues el poder ya nos anuncia que el sistema de salud está en crisis financiera, agonizando, así que es lógico que proclamen su próxima desaparición. Adiós al IMSS y al ISSSTE. Paradójicamente, esto ocurre cuando los colegas investigadores del IMSS, en especial de Xochitepec, han realizado contribuciones trascendentales para el uso clínico de fitomedicamentos, como los extractos de flor de Jamaica para combatir la hipertensión moderada, de calderón amarilla, de alquimia glauca, en trastornos de ansiedad y depresión. Por cierto, estudios publicados en la revista alemana Planta Médica. En mi opinión, con muy poco dinero comparado con las mega inversiones en trenes, aeropuertos, cosas por el estilo y aviones, tales desarrollos realizados por mexicanos estarían disponibles para los derechohabientes, pero las autoridades no toman una decisión en ese sentido. La responsabilidad del Estado del sistema de salud no es de los científicos ni de los médicos, sino de quienes lo han dirigido. Vaya administradores que padecemos en la República. Si fueran entrenadores de fútbol, panguarines, ya los hubieran corrido, ¿no? Los despedido. Por cierto, no sé qué le pasó al entrenador de los Pumas.
Aunque también recordemos que hay equipos que se dejan ganar a propósito. Es posible la utopía cuando en la industria farmacéutica internacional desarrollar un medicamento innovador requiere en promedio 15 años e inversiones de 800 a 2.000 millones de dólares, cuando los gobiernos abdican de sus obligaciones para con los ciudadanos. No es descabellado, considerando que ni los estados ni los organismos internacionales como la OMS ni las empresas farmacéuticas asumen la responsabilidad de generar nuevos medicamentos para las enfermedades de la pobreza, como la tripanosomiasis americana o mal de Chagas, para la cual solo existen 2 medicamentos con serias limitaciones en la etapa crónica. Unos se disculpan porque dicen que no son sus funciones y otros porque no son hermanitas de la caridad y deben recuperar, al menos lo invertido. Es descabellado no reunir nuestros escasos recursos, pero abundante creatividad. En estos momentos es necesario recordar las reflexiones del gran escritor venezolano Arturo Uslar Yete. Aunque su libro La Otra América se publicó en 1974, lamentablemente sus palabras aún son vigentes. Cuando se pregunta sobre el futuro de Latinoamérica, sobre qué hacer, a girar pasiva y estérilmente en alguna órbita de poder ajeno, o a reunir sus recursos y sus fuerzas en una suma eficaz para entrar a dialogar a parte entera en el drama de la creación del futuro de la humanidad, a decir como en la trágica mitad de Unamuno, que inventen ellos o a ponernos a inventar nosotros. No es tiempo para optimismos ni tampoco para pesimismos, sino para un realismo frío y ponderado que inventaría recursos y defina posibilidades prácticas. Es posible crear un sistema de salud o al menos un programa de investigación en plantas medicinales moderno y a la vez fundado en las tradiciones culturales más profundas. Desde mi perspectiva, sí. Este libro es un paso en esa dirección, porque pone en manifiesto que los actores de la medicina tradicional mexicana, los que trabajan en el campo, en los mercados, pero también en los herbarios, en los cubículos, en los laboratorios y clínicas, son unos necios, que conocen la historia, que se empeñan en usar, conocer, documentar y estudiar sus plantas. No es descabellado el proyecto. Cuando están surgiendo nuevas generaciones, colegas que estudian las plantas medicinales, como Victoriano Hernández, que está aquí presente, que nació en la Huasteca hidalguense, cuya lengua materna es el náhuatl, y recién se graduó como doctor en ciencias por la Universidad de Barcelona. O como Rocío Gómez, nacida en Tlacolulita, Oaxaca, comunera, y muy pronto doctora en ciencias biomédicas por la UNAM. Tradición y modernidad. Significa que muchos ciudadanos de este país aspiran a contar con un sistema donde la salud sea básicamente un derecho y no un negocio, que desean el diálogo de saberes entre el conocimiento tradicional y la ciencia, caminar con ambas piernas, pues recordemos que no toda sabiduría es nueva, ni toda estupidez es vieja. Muchas gracias. Pues buenos días a todos y quiero agradecer la invitación al doctor Carlos Sola y al maestro Arturo Argueta que nos hicieron esta invitación. Yo creo que porque yo siempre he dicho que una gente que tiene la gran energía de estar entre las plantas y las flores y la fauna de nuestro país es hermoso. Y por eso le hago el agradecimiento a ellos y a Jimena, a Rocío, a la doctora también Matamoros, a muchas personas que en este momento, pues yo he tenido un recorrido muy grande, ¿no? Yo soy nativa e indígena del Distrito Federal, no soy chilanga, soy de Feña y vengo de la delegación Álvaro Obregón, donde reconocí todas las plantas medicinales que mi abuela me enseñó, y en la Magdalena Contreras y una parte de Topilejo. ¿Por qué razón? Porque mi abuela venía de Tlalmanalco a la Ciudad de México y estuvo en este lugar de San Ángel cuando se formó las fábricas de la Alpina y la Hormiga. Entonces yo era una niña muy pequeña y ella me llevaba a la montaña
sobre todo a la que era nuestra delegación, la Álvaro Obregón, donde se daba mucho el toloache. También se daba el espule, que era la medicina para bajar la temperatura. El toloache era para quitar, a veces a muchas gentes les daba pena decirlo, ¿no? Pero creo que era para eso, porque a mi abuela me enseñó a hacerlo con los tomates del toloache, curar las personas que tenían el estreñimiento o también grietas en el ano, que es la palabra correcta, ¿no? También yo conocí la malva, y esto me fue enseñando mi abuelita al diario vivir, porque yo no soy médico, ni soy doctora, ni soy nada, simplemente una trabajadora de la planta medicinal que me enseñaron mis ancestros, ¿sí? Mis ancestros eran personas que eran danzantes, y como danzantes de los lugares, aquí en México había una caminar de contar todos los días, saludar al sol como danzantes y darle las gracias al atardecer, y al amanecer saludarlo a los 4 rumbos, porque son los 4 elementos de la naturaleza con los cuales vive el hombre. Y en ese tiempo, en aquel entonces, yo era una niña, y entonces mi abuelita me decía, ella era curandera de Tlalmanalco y ella vivía en Miraflores, y también ahí era curandera y partera. Entonces yo aprendí, primero que nada, porque era la hija mayor de su hijo el mayor, y eso es una tradición, entregarle a los mayores hijos el legado que ellas tienen. Entonces nosotras íbamos a cortar las plantas en la mañana, muy en la mañana, a las 4 de la mañana, cuando había luna llena, a mediodía y en el atardecer. Y nos íbamos en el trencito que pasaba antiguamente aquí en la delegación Álvaro Obregón, y atravesaba Contreras y venía desde muy lejos a cortar muchas plantas, a Contreras, a Topilejo, hasta Cuernavaca. ¿Por qué? Porque así era ella lo que hacía, ir a encontrar las plantas medicinales donde ella creía que había y que estaban, y donde veía que florecían, ¿sí? Para muchas enfermedades. En este tiempo, pues yo todo lo agarraba como ella me decía. No quería que yo jugara, no quería que yo hiciera cosas que no estuvieran en lo correcto, sino que yo aprendiera de toda la medicina, hasta de los palitos de las plantas, de los árboles, porque decía que éramos 4 reinos: mineral, vegetal, animal y seres humanos. Y entonces ella decía, hay que aprender de todo, mija, porque las cosas a la larga van a servir mucho a la gente. Ella le sobaba a los hombres, les componía sus testículos cuando se les bajaban sus testículos. También subía la matriz, también mi abuela subía la vejiga, y para la vejiga había muchas cosas. Y sobre todo la vejiga que se les bajaba a los hombres, se la subía a mi abuelita y les daba. En aquel entonces, lo que ahora es Ciudad Universitaria, era un pedregal, y se daba la capitoneja, las estrellitas, ¿sí? Y las biznagas nos las comíamos. La capitoneja es para la próstata, para la inflamación de la próstata, y también tiene otro uso la capitoneja. La capitoneja se puede tomar para bajar los triglicéridos, ¿sí? Y que yo no sabía que era para eso, sino hasta después de mucho tiempo me enteré, porque mi abuela me decía que, como decía aquí la hermanita, ¿sí? Abigail, la flor de la Jamaica, ¿no? Pues la flor de la Jamaica, la capitoneja, el diente de león, ¿sí? Y la hierba del sapo, con eso hervido, pero no tiene que dejar hervir así mucho, sino poco, y se le pone la Jamaica al final, ¿sí? Baja los triglicéridos rapidísimo, baja los triglicéridos. Y eso mi abuela lo hacía desde hacía muchos años. Yo no sabía por qué lo hacía,
hasta cuando ya empecé a aprender más y a ser una mujer que me quería. Ella me decía que ella me había escogido para ser médico, o sea, mujer medicina. Entonces, en la delegación Álvaro Obregón, la lentejilla, la malva, el espule y otras muchas plantas que se daban en la delegación Álvaro Obregón se iban a recolectar en la mañana, ¿sí? También, como decía aquí la señora Abigail, ¿sí? El tepozán también es para la diabetes. Los cocollos del tepozán, mi abuela los ocupaba para la diabetes. Y ella me enseñó cómo hacer tanto las tinturas y también lo hacíamos en té. O ella le decía tisana. Entonces muchas cosas en la delegación Álvaro Obregón aprendí, también en Contreras aprendí a conocer la hierba del sapo, ¿sí? La lentejilla, el cardo santo que se da mucho en Contreras, que es mucha vitamina, ¿sí? El romero, que son muchas plantas medicinales que se dan aquí en México. Aunque somos 6 delegaciones, todas las delegaciones de este Distrito Federal tienen muchas hierbas también, como lo decía la señora Abigail, en la banqueta. Y yo en mi comunidad tuve la fortuna, porque yo les digo que es una fortuna para mí y para la gente que convive conmigo, de conocer muchísimas plantas dentro de nuestras delegaciones. En el cerro yo pues, me iba con mi papá a recolectar muchas varas para hacer cercas, pero entre la recolectada de las cercas sí, hacíamos muchas cosas y recolectábamos muchas plantas. La cancerina, que en aquel entonces había muchísima en Contreras y en la delegación Álvaro Obregón, y que es una astringente, ¿verdad, doctor? Es una astringente, la cancerina. Yo la conocía muy bien porque mi abuelita me decía, las flores que están más bonitas, recógelas. Yo decía, bueno, también me enseñó mi abuelita a recolectar muchas plantas y muchas flores, sobre todo las flores y las plantas, para poder hacer medicina emocional, que ustedes le llaman, que ahora, como decía la señora Abigail, son plantas medicinales para el estrés, ¿sí? Como las rosas nativas de México, porque rosas hay en todo el mundo, pero las nativas de México, que son muy pequeñitas, o eran muy pequeñitas, ahora ya están cultivadas y están injertadas con otras plantas, y también las rosas son también medicinales, y son flores, la hortensia, el aletillo, y todo eso me lo enseñó mi abuela en el diario vivir. Me decía, tráeme esto, tráeme aquello, ven a hacer cosas para que tú aprendas. Ven, mira, aquí se ve este hueso que está saliendo, hay que acomodarlo en su lugar, pero con calma. Cuando llegaban las mujeres para ir a su casa, mi abuela tenía 2 cuartos de adobe grandes y atendía a 7 o 8 mujeres y las tenía 40 días en su casa. Y yo luego le pregunto a la gente, ¿por qué ahora las mujeres no se cuidan? ¿Por qué ahora las mujeres andan corriendo para todos lados y no quieren hacer las cosas bien? Tan hermoso que es hacer. Yo ya tengo 73 años y yo no siento que sea una mujer que esté mal, porque soy gente que me educaron en el diario vivir con mucha medicina herbolaria, con muchas cosas que yo recorrí en mi caminar de aprender a hacer todas las cosas. ¿Se acuerda, doctor, que había estrellitas en el Pedregal de San Ángel? ¿Sí? También esas son plantas medicinales, ¿sí? Y cuando yo vivía la temporada de la lluvia, íbamos a recolectar manojos y manojos de estrellitas que se daban en el Pedregal y los vendíamos en la carretera para poder dárselos a la gente. Pero también son plantas medicinales. Las estrellas blancas, que en el antiguo, donde era ahora la universidad, en el estadio del universitario, se daban ahí. Y ahí en el estadio universitario, donde es la CU, hay muchas plantas medicinales, demasiadas, entre ellas, como ya les había comentado, la capitoneja. Y la capitoneja es para prevenir que la próstata esté bien. Si la toman desde antes, yo tengo un tío que tiene 84 años y camina muy bien, no tiene
ningún problema en su próstata y él no tiene la necesidad de tomar pastillas para la incontinencia. Y mucha gente tiene incontinencia actualmente y ni siquiera sabe qué tomarse. Y se puede tomar también eso, la capitonera, ¿sí? Porque es para el sistema urinario, ¿sí? Y hacer ejercicio a las mujeres, porque las mujeres sí los podemos hacer, los hombres no, pero nosotros las mujeres sí. Y eso fue lo que me enseñaron a mí en este caminar sagrado. Yo quiero darle a conocer a mucha gente toda la flora y fauna que pudiera tener, gente que quisiera estudiar y aprender, porque yo todavía vivo en la delegación Álvaro Obregón y vivo casi en la montaña y tengo muy cerquita Contreras. Me divide nada más la línea que me separa de Contreras a San Ángel, lo que le llaman las curvas del judío, ¿sí? Entonces ahí Topilejo también me enseñó mucho, porque trabajé con la doctora Matamores, pero yo ya sabía muchas plantas. Cuando llegué a su lugar, un día dije, yo tengo que aprender mucho más de lo que ya sé. Y lo sigo haciendo. Por eso la invitación de Jimena. Aquí estoy con ustedes, dándoles lo poco mucho que yo aprendí con el legado que me dieron mis abuelos. Sobre todo mi abuela, Trinidad Amaya. Ella me enseñó muchísimo a hacer un parto empírico, ¿sí? A conocer las plantas medicinales para hacer unos astringentes para que no tuvieran el estómago flácido, ¿sí? Y tuvieran mucha pancita, ¿sí? Amarrarse la cabeza para poder no tener tuertos, y hacer los líquidos astringentes para ponerles en el estómago con muchas plantas medicinales como el romero, la ruda, la Santa María, que se da aquí en las delegaciones. En cada casa que yo he ido hay muchas plantas nacionales que están aquí en México, ¿sí? Como dice Juanito que tiene su cultivo de toronjiles, mi abuela también nos daba toronjiles para el espanto, para que curáramos a los niños del espanto, ¿sí? O para limpiarles, pero es una planta medicinal que también esa planta, que es el toronjil, que es de México y se da en mil partes y en todos los lugares del Distrito Federal, si lo cultivan, ella es un relajante y lo pueden tomar. La lima, el limón, las hojas de lima, el limón. La verdolaga es mucho nutriente y es lo que más comemos los pobres, decía mi abuelita. Los pobres, porque comer se me fue. La verdolaga era una cosa maravillosa porque es el nutriente más fuerte que tenemos, una planta medicinal muy fuerte. ¿Me equivoco? Digo, eso, y también las acelgas. ¿Sí? Mi papá era floricultor y también sembraba mucha comida, ¿no? Las rábanos, las zanahorias, el betabel, y también él nos daba lecciones de eso. Decía mi papá, si no sembramos no comemos, porque el maíz es lo más importante, y los 4 colores del maíz es nuestra vida, somos nosotros mismos. Tú eres parte de él, tú eres parte del maíz. Es tu herencia nacional, es tu herencia que tienes que tener como ser humano, tu maíz. Y no recuerdo exactamente cuántos mazorcas de maíz hay, pero creo que son 30 y tantas, ¿sí? En este país, y las podemos utilizar. Y ahí aprendí yo con mi abuelita a leer el maíz y las cartas prehispánicas con el maestro Alejandro Cabrera Araujo, que fue el que me enseñó el Tonalpohualli. Pero también con él aprendí muchas cosas de la medicina herbolaria, también, aparte de mi abuela. Y he aprendido de todos, hasta de Juanito y de muchas personas que están aquí que hacen medicina, he aprendido, ¿sí? Y ella me enseñó también a llevar el temazcal de diferente manera, porque temazcales en México hay muchos, ¿sí? Pero en los nativos de México, pues son los larguitos,
¿sí? Los rectangulares, los cuadrados y también los iglús que les dicen, ¿no? Que se hacen con varas. Y de experiencia, pues yo tengo, y en ese sentido hice mi trabajo con la señora la doctora Matamoros y otras muchas personas. Yo, quien me inició en los temazcales fue el maestro Inocencio Aranda Teutli. Él fue mi maestro de temazcal. Hace muchos años que yo tenía, para aquellos entonces, 32 años. Y con él aprendí también a recorrer todo Topilejo, todo San Salvador Cuauhtémoc, Santana Tlacotenco y todo ese lugar hacia arriba. Y aprendí, porque me gustaba, porque me iniciaron en esto y lo quiero mucho. Para mí es muy importante que las mujeres actuales aprendieran como nosotros aprendimos, a recorrer los caminos, a ser buenos danzantes y a ser humildes en este caminar sagrado. Por eso mucha gente me pregunta, ¿por qué tú no hiciste un calpulli? No, para nada, todavía no estoy preparada. Cuando yo tenga la preparación correcta, entonces empezaré a hacer mi trabajo de danza. Pero mientras no, porque hay mucho por aprender, hay mucho por hacer, hay mucho por caminar. Y yo quisiera que las mujeres hoy se dedicaran a aprender, como dijo la doctora aquí, en las banquetas siquiera, ya que no quieren ir a la montaña, porque la montaña enseña, los caminos enseñan, aprende uno a sobrevivir, aprendiendo muchas cosas en los caminares, ¿sí? Y la lentejilla, que también es una planta muy sabia, porque es para las cosas de las cuestiones importantes. Con esto les quiero dar las gracias a todos ustedes por haber venido a este lugar tan hermoso, que como decía el doctor, aquí está muy cerca y también tenemos cerca Tlatelolco. Les doy las gracias por este encuentro y gracias al maestro Arturo Argueta, al doctor maestro Sola y a Jimena y a todas las compañeras de la UNAM que me invitaron a venir a trabajar. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Para mí hoy es un día como de fiesta porque estamos otra vez mirando a las personas que formaron parte de este estudio. Aquí hay comerciantes, curanderos, cultivadores de plantas medicinales y los académicos que hicieron posible este trabajo. Una vez que ya Abigail, Ricardo y Gloria Murillo o Sahuamina, que significa mujer que flecha o flechadora en náhuatl, les voy a platicar de la parte más vivencial y de cómo se comienza a conformar este proyecto. Vamos a ver algunas imágenes para que nos podamos involucrar un poco más en este aspecto. Pues como ustedes pueden ver, esta es una de las imágenes típicas de la delegación de Milpalta. Milpalta tiene 12 pueblos originarios. Es un lugar donde principalmente se cultiva el nopal y, como nos habían comentado, es una planta no nada más alimenticia, sino también de uso medicinal. Se usa principalmente para la diabetes. La siguiente, por favor. Fuimos también a Xochimilco, fue fundamental porque ahí no nada más se cultivan las plantas ornamentales, también las medicinales. Ahí estamos en el camino al lado de las trajineras y en las zonas aledañas. Un paisaje típico es el crecimiento de las nopaleras y la siembra del maíz. El maíz se incluye en este libro porque se ocupan los estigmas y estilos, así se llaman botánicamente, es decir, los pelos del elote, y funcionan para contrarrestar problemas de los riñones, y está comprobado también en la preclínica. La siguiente, por favor. Acá estamos en un cultivo de valeriana mexicana. Esta planta se usa para el sistema nervioso central, o comúnmente conocido como los nervios. Se emplea la raíz. La siguiente, por favor. Otra imagen típica de los mercados de nuestra Ciudad de México. Este es un mercado establecido en el Marqués Mixcoac. Estamos ahí preguntándole a los curanderos. Nosotros llevábamos los cuestionarios hechos. Muchos de los que venden las plantas trabajan como curanderos, o algunos les han ido enseñando. Nos comentaban el patrón. Ahí les preguntábamos cuánto vende la planta, qué plantas tiene, cuál vende más, cuál es su costo, cómo la seca, cuál es, por ejemplo, la temporada donde tiene determinada planta.
Y ahí va variando los precios. Ustedes pueden conseguir plantas desde los 5 pesos hasta 200. Esto va a variar dependiendo si es una planta extranjera, de difícil adquisición aquí para México, o la cantidad que ustedes quieran llevar. La siguiente, por favor. Este es un mercado llamado antiguamente como tianguis, y todavía lo llamamos así, o mercado sobre ruedas. Es en el Olivar del Conde. Se venden ahí también plantas como frescas y secas. Hay plantas que se incluyeron en este libro: el toronjil, la tila y algunas otras de uso más común, como la manzanilla. Vemos, esta es otra imagen del mercado de San Ángel. Plantas secas y plantas frescas. Muchas veces las plantas se venden de forma mezclada, le llaman, o compuestos. Esto incluye diversas plantas medicinales y va a depender del proceso de enfermedad que tengan las personas. Generalmente recomiendan usarlas combinadas para que tengan mucho mayor efecto, sobre todo las que son para el sistema nervioso. Además de que ellos, los curanderos, conocen para qué sirve la planta, muchas veces la gente va y acaban dando la consulta a los comerciantes. Ahí, como ustedes pueden ver, se ve un poco extraño, nos está explicando cuál es la tronada de angines. Es una compañera de servicio social de gestión y desarrollo intercultural de la UNAM. Fue fundamental para nosotros acudir a las casas de medicina tradicional que hizo la CBDEC, la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades. Este es un ejemplo en Tláhuac, me pareció fundamental, se llama Santa Catarina Yecavizotl. Es una casa de medicina tradicional dentro de una clínica alópata. En Tláhuac tienen adentro su temazcal. Esta es una muestra de cómo estábamos así haciendo el intercambio de palabra. Son compañeras de la UNAM, de Filosofía y Letras, de Derecho, con enfermeras, médicos tradicionales y mujeres, amas de casa, que se dedican al cuidado de esta casa de medicina tradicional. Tienen etiquetadas las plantas por nombre común, científico y para qué la usan. La parte de arriba, que parece un iglú, es un temazcal nómada, es decir, que se quita y se pone con carrizo. Es parte de la terapéutica del día a día de la medicina en la Ciudad de México. Es en Topilejo, San Miguel Topilejo, que en ese momento lo coordinaba Zahuamina, esa casa de salud. Y abajo es una escena típica de ahí de Iztapalapa. Encontraron muchas piezas arqueológicas, hicieron su museo comunitario y al lado tenían su temazcal, una curandera de Iztapalapa que nos narró, por ejemplo, cómo ella se fue entrenando en estas cuestiones de la medicina tradicional y otras más plantas que utilizaban. Fundamental fue el trabajo con los curanderos. Aquí, además de entrevistas dirigidas, se hicieron abiertas. Es decir, conforme nos iban platicando, íbamos haciendo más preguntas. Les decíamos para conocer su historia de vida, cómo usan las plantas, si han visto que había cambiado la vegetación, el tipo de plantas que se usan actualmente, ahora ya no, cómo le veía cuando le enseñaban sus abuelos y actualmente qué es lo que han estado viendo. Ahí está su aguaminas, totalmente práctica, limpiando a un pequeño de susto, con huevo y hierbas. La siguiente. En sus lugares de trabajo estuvimos, parte fundamental es el trabajo con del masaje. Una de las personas pilares también de este trabajo fue doña Lucía. No pudo venir lamentablemente, pero ella es una curandera de origen maya quiché. Trabaja con un grupo de personas, mujeres, en el Ajusco, cultiva plantas medicinales de forma orgánica, y cuando le preguntamos ¿qué le parece esta relación con la parte de la ciencia y sus saberes tradicionales?, ella nos dijo esto textualmente: me gustarían más estudios para conocer, sistematizar el trabajo que estamos haciendo, lo que nosotros comprobamos en la práctica, para que nos den credibilidad y la gente se acerque y crea. Esta es su zona de trabajo. Acudimos ahí a los cultivos. Tiene árnica, valeriana, eucalipto, romero, citronela, plantas para curar todos los padecimientos del organismo y además espirituales. Ellos procesan las plantas, hacen microdosis, es decir, extractos hidroalcohólicos, hacen un macerado de la planta en alcohol y se diluye un poco en agua. Es la forma en que también se conserva por más tiempo la planta.
y es muy práctico para consumirla. Hace también los preparados, pomadas, ungüentos. Es muy completo y bueno, si la quieren localizar, se encuentra en el centro de Tlalpan los días sábados y domingos, por cierto. Y otra persona fundamental es don Juanito, que nos puede acompañar, que está hasta aquí adelante. Él es de Milpalta, de San Lorenzo, Tlacoyucan. Él es don Juanito. Fue un gran pilar de este estudio, nos llevó a recorrer la parte de sus cultivos en la montaña y en su casa. Cuando le preguntamos de por qué comenzó a trabajar la medicina tradicional y cómo se hizo curandero, esto nos contestó en su momento: un curandero ya lo trae de nacimiento. En esta vida todos tenemos una misión que cumplir y no nos vamos a morir hasta no haber cumplido con nuestra misión. Y a lo mejor mi misión es ayudar a la gente. Esto es su lugar de trabajo, es su casa, tiene de edades prehispánicas. En la zona de cultivo cerril nos fuimos a la montaña. Su labor es muy bonita porque él está rescatando las plantas silvestres que ha visto que se han ido perdiendo y ha sido fundamental. Ha trabajado, tiene allá su captador de agua de lluvias y bueno, y si no había lluvia, él subía diario con su garrafón de agua para darle agua a las plantas. Esto es, nos abrió su casa, su lugar de trabajo. Ahí vimos sus animalitos, que forman parte de la cosmovisión y el trabajo día a día de los cultivadores y médicos tradicionales. También hicimos algunos foros durante un trabajo de 2 años, y en estos encuentros que tuvimos con los médicos tradicionales, académicos de distintas disciplinas como botánica, farmacología, fitoquímica, historia, antropólogos, se sacaron varios documentos y material importante que forma parte del trabajo. Son algunas escenas del evento, donde todos tuvimos una voz y palabra. Y así es como este libro se fue conformando, a partir de los actores y lugares donde fuimos yendo y visitando las entrevistas con curanderos, comerciantes, médicos tradicionales. Se incluyen algunas plantas como el nopal, el cardosanto, el elote, y les hablarán más adelante. La siguiente, por favor. El cempasúchil, la flor de manita, la raíz del tejocote, la cola de caballo, el chicalote y el huereque que mencionó Abigail. Es así como se comienza a conformar este libro de plantas medicinales, donde se les dio voz a los que históricamente no lo habían tenido, a partir de observación participante y de conjuntar los saberes tanto científicos como tradicionales. Les agradezco. Muchísimas gracias. ¿Sí se escucha? Sí. Y por supuesto la satisfacción de estar aquí, ver el libro en la feria de minería, ni más ni menos, y por lo menos en la experiencia de los últimos días en que he participado como en 4 presentaciones, esta es la que más público ha convocado, lo cual es satisfactorio. Y aprovecho para decir que en mi caso particular este tipo de libros siempre me producen, por un lado, una enorme alegría y un enojo más o menos semejante. ¿Sí? La alegría por todas las cuestiones que ya se han señalado aquí, y el enojo, que en buena medida creo que ya ha dado argumentos aquí Ricardo, es porque la barbarie oficial, ¿sí?, las políticas públicas hacia la cultura de la medicina mexicana, ¿sí?, son un ejemplo de lo que no debemos hacer, con excepciones como la que se acaban de mencionar aquí. Y esto vale para las plantas medicinales, para la medicina tradicional. Yo acabo de ser invitado el 21, por lo menos en 4 oportunidades, a hablar sobre el Día Internacional de la Lengua Materna, ¿no? Y problemas que se plantean
para las lenguas originarias, para las lenguas nativas, para las lenguas maternas, son semejantes a los que estamos nosotros enfrentando ya desde hace mucho más los cultivadores, curanderos, responsables de puestos en los tianguis, etcétera, respecto de la medicina tradicional y la herbolaria medicinal. ¿Sí? Yo decía a los colegas que me invitaron para hablar de la lengua materna, bienvenida la iniciativa de UNESCO de hacer o de llamar la atención para que en toda lengua se puedan expresar conocimientos científicos. Suena bien, pero escriba usted un artículo en Mije, escriba usted un artículo en Rarámuri, escriba usted un artículo en Náhuatl y mándelo al Journal of Ethnopharmacology a ver cómo le va. Y no tan lejos, mándelo a algunas beneméritas publicaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social a ver cómo le va. Entonces, a donde apunto con el comentario es que libros como este son, además de un reflejo del conocimiento, son un llamado de atención, ¿sí?, de las barbaridades que hacemos con los territorios, con la pérdida del conocimiento, ¿sí?, y con esa mirada que Gloria nos decía recién acerca de que los espacios de esta ciudad, ¿sí?, reflejaban el potencial biológico, el potencial cultural, el potencial médico de sus especies, y no solamente las plantas. Bien, el diseño del libro y la intención de Arturo, que fue el principal coordinador de este proyecto, ¿sí?, fue hacerle el tomo 16 a la Biblioteca de la Medicina Tradicional, ¿sí? Yo creo que el hecho de que hoy, para sorpresas de muchos, que efectivamente las áreas rurales de la Ciudad de México, ¿cuáles son las áreas rurales de la Ciudad de México? ¿No? Sí, hay pavimento, asfalto, metrobús y demás, ¿no? Pues sí, resistiendo, y aquí Luis Gutiérrez, que es el editor de la revista de los Xochimilcas, milpaltenses, el cristal mágico del sur, ¿sí?, gracias a esa resistencia es que estos libros tienen la información que después la academia los hace en parte posibles, ¿sí? Entonces, yo termino aquí para dar la posibilidad, después seguramente de que hable Arturo, de escuchar preguntas, comentarios de ustedes, pero diciendo la aparición del libro es una enorme satisfacción y un llamado de atención para las responsabilidades sociales, para las responsabilidades públicas, para las responsabilidades culturales. Hablaba con un resistente en otro campo, el ingeniero Jorge Ebrard, ¿sí?, y una de las cosas que señalaba era lo difícil que COFEPRIS hace a las dificultades que coloca para el desarrollo efectivamente de una herbolaria nacional con respaldo científico, etc. ¿Sí? Entonces, qué bueno que el libro ya está circulando, ¿sí?, y que no solamente se vincula, se coloca, se ubica en esta línea que creo que hay que mantenerla, ¿sí?, porque como se dijo aquí,
en definitiva, qué es lo que nos interesa en el campo de la salud, la mejor, y en el campo de la medicina, una medicina mexicana. Y esto no es patrioterismo, es decir, sí queremos resonancias magnéticas nucleares, sí queremos tomógrafos y espectrómetros de masas y espectrómetros de gases, pero no a costa de la desaparición del nopal, del maíz, del cuachalalate, del conocimiento de curanderos, parteras, hueseros, hierberos, rezanderos, graniceros, etc. ¿Sí? La medicina mexicana es, como el dicho ese, chile, mole y dulce, sí. Resonancias magnéticas nucleares y epazote. Muchas gracias. ¿Se fijaron cuando Jimena habló de cuánto costaban los ramitos en los tianguis? ¿Se fijaron el precio? 5 pesos hasta 200 pesos. ¿Han ido a cualquier farmacia recientemente para ver precios de medicina? ¿No? Entonces, de lo que estamos tratando aquí también es, como decía Carlos, de un tema de soberanía nacional respecto de la salud, que la salud no sea un negocio, que no se convierta en un proceso de privatización, que no nos capturen el derecho a la salud con altas inversiones y con altos costos, ¿no? Ese también es parte del asunto. Y quiero entonces, antes de darles la palabra, decir una cosa que llamó mucho la atención en el 2013 con este acuerdo de COFEPRIS para prohibir el uso de 200 plantas. En 1999, la entonces Secretaría de Salud emitió otro acuerdo en su momento. Ahí prohibía 85 plantas, 1999. Carlos y yo escribimos un artículo en La Jornada en ese momento señalando por lo menos 2 o 3 cosas de la lista de 1999. Uno, que estaba mal escritos los nombres científicos de las plantas, o sea que no tenían ni la menor idea de qué estaban diciendo. 2, había una gran cantidad de sinonimias de plantas que estaban desactualizadas. 3, no decían por qué las prohibían, simplemente dice es tóxica, se puede hacer daño, y entre ellos está, por ejemplo, el epazote, ¿no? Imagínense. Y decíamos, en definitiva, tanto para 1999 como para la de 2013, y seguramente van a sacar una en el 2023 o en el 2020, etcétera, etcétera, van a estar haciendo esto todo el tiempo. Es una tarea de ellos, de COFEPRIS, entre otras atribuciones. Pero en definitiva lo que decimos es que no nos educan, nos prohíben nada más. Nos ponen en la calidad de que no sabemos nada, que somos un pueblo que no sabemos nada y que nos tienen que prohibir, como a los niños, no se acerque al fuego porque se va a quemar, no haga esto porque le va a pasar esto, etcétera, etcétera. Es una actitud de prohibición más que una actitud proactiva, educativa, para decir, esta planta por esto sí, por esto no, de esta forma, esta se puede usar, etcétera, etcétera, porque no saben eso. No lo saben, no tienen información reciente de las últimas publicaciones, de las más recientes, como si la tienen muchos investigadores, estoy viendo aquí, que están aquí, que han trabajado recientemente plantas tanto en campo como en laboratorio y que tienen información muy reciente. Eso no lo tiene COFEPRIS, por eso ponen 200 plantas. Estas se prohíben usar para tés, tisanas, etcétera, etcétera. Estas se prohíben usar para aceites vegetales, etcétera, etcétera. Y va la lista simplemente con nombre común, nombres comunes que tampoco existen en México, son nombres comunes españoles, venidos de Europa, y el nombre científico que muchas veces está desactualizado e incluso mal escrito. Entonces lo que decimos frente a eso es que hay que tomar una actitud más proactiva, hay que efectivamente hacer trabajo en detalle, pero quiero decirles que el organismo que se llama ABAZ, A-B-A-Z, tiene una página en este momento para que la firmemos en contra
acuerdo del 2013. Esa página, hasta el día de ayer, tenía 65.174 firmas. Abas se ha puesto una meta de 75.000 firmas. Faltan 10.000. Entonces les invito a que visiten la página Abas, A, B chica, A, Z, y entren a la página y firmen, por favor. Firmen y pasen la voz para que tengamos esa primera reacción, digamos, digital, que seguramente habrá que tomar otras medidas para hacer cada vez más una relación más educativa, más cercana, más formativa, más informativa, que es en definitiva lo que necesitamos, si es que la autoridad quiere tomar ese. Les damos las gracias, muchas gracias por todo y nos seguiremos viendo. Tenemos mucho que hacer. Muchas gracias.